semana pasada estuvimos hablando acerca del pecado. Hablamos mucho acerca del pecado, vimos lo que significa el pecado en sí, cómo nosotros en una u otra forma pecamos. Hoy quiero hablar con ustedes en el Evangelio de Juan, un pasaje sumamente conocido, cuando un hombre llamado Nicodemo va a buscar a Jesús y le hace una serie de preguntas, pero voy a centrarme en el nacer de nuevo. La palabra del Señor, esta frase usted debe grabarla en su corazón. Os es necesario nacer de nuevo. Amén. Busquen por favor en esos dos pasajes, tanto Juan capítulo 2, verso 23, como Juan capítulo 3 del 5. Pero vamos a leer específicamente el 6 y el 8. Amén. Juan capítulo 2, verso 23 en el versículo 12. Fíjense bien que uno de los pasajes importantes, solo voy a leer este verso 23 por una referencia de lo que vamos a leer juntos después. Dice, hoy varía un poquito la enseñanza, hoy van a poder ver ustedes todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que significa nacer de nuevo. Porque cuando nosotros preguntamos, es tan común oír nacer de nuevo, que no nos hemos puesto a pensar y a veces no nos detenemos a decir, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Verdad? Yo sí he oído personas que decir, si usted naciera, les hacen preguntas a los entrevistadores, si usted naciera de nuevo, ¿qué le gustaría ser? ¿Verdad? ¿O quién le gustaría ser? Y algunos mencionan reyes, otros jugadores, otros deportistas, otros actrices, otros nacer en otra familia, otros nacer en otro país. Dice, si yo naciera de nuevo, a mí me gustaría nacer en otro país, ¿verdad? Algunos dicen, no, me gustaría haber nacido en el campo. A mí me gustaría haber nacido, y todos en una u otra forma, la mayoría de los que he oído, siempre hacen un cambio. Muy pocos dicen, no, yo vuelvo a nacer y quiero volver a ser la misma persona. Ahora, cuando la palabra habla de nacer de nuevo, es un cambio de esa persona. No, la misma persona en carne y hueso se queda, pero el cambio, el nacimiento, implica un nuevo nacimiento que voy a cambiar mis actitudes, mi comportamiento, mis hábitos, mis costumbres y mis tradiciones. Voy a cambiarlo todo. Amén. Ustedes dirán, no, pero hay cosas buenas. Bueno, si es bueno y te sirve para quien eres ahora, está bien. Pero puede ser que sea bueno, pero no te sirve para quien eres ahora. Entonces, en ese nuevo nacimiento tenemos que ver primero qué es lo que sucede y quién es el que nos manda a nosotros a nacer de nuevo. Por eso en el verso 23 del capítulo 2 de Juan dice, mientras él estaba en Jerusalén, Cristo, en la fiesta de la Pascua, la primera fiesta de las 7 fiestas y de las fiestas importantes en Israel, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que hay personas que solo van a creer viendo milagros suceder. Por eso es que el Señor nos mandó a sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y predicar el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que solo y únicamente van a creer a través de milagros. Pero ahora veamos cuál fue el diálogo con este hombre. Y veamos en el verso 6 y 8 exactamente del capítulo 3. Y dice ahí, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Cuando hablamos de ser necesario es porque pueden haber opciones. Pero si yo quiero un verdadero cambio en mi vida y quiero conocer a Dios, tengo que nacer de nuevo. Si quiero conocer a Dios, debo nacer de nuevo. Con mi vieja naturaleza no voy a conocer a Dios, sino voy a conocer una religión. ¿Sí? Por eso es que hay tantísimas religiones en el mundo. Aún dentro del cristianismo evangélico hay muchas denominaciones. Porque no estamos buscando conocer a Dios de la manera correcta, aunque hay mucho de eso. Y dice, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel
que es nacido del Espíritu, porque no podemos explicar el nuevo nacimiento. Debemos de experimentarlo, pero no lo podemos explicar. ¿Cómo explico yo el cambio que se dio en mi vida cuando yo era un vil pecador, cuando era un hombre que estaba metido en el fango del pecado y de pronto empieza a suceder un proceso gradual en mi vida a través de un quebrantamiento inicial? Porque el nuevo nacimiento empieza así, con un quebrantamiento. Así como el grano de trigo, pues puesto, o el grano de maíz, para los efectos nuestro en Guatemala, es puesto bajo tierra, y ese grano de maíz no va a dar fruto hasta que no se rompe el grano y empieza a morir. Y entonces empiezan a salir ya la primera raíz, y empieza a dispersarse las raíces, y luego ya viene esa planta que necesitamos. Amados hermanos, si nosotros entendiéramos lo vital y lo importante que es nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a este hombre, Nicodemo. Él era miembro del Sanedrín, era un hombre conocedor de las Escrituras, pero muerto en sus delitos y pecados. Porque él vivía de una religión. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que es nacer de nuevo, porque nacer de nuevo no es meterse a una religión. Porque ahora en el cristianismo moderno, fíjese bien, antes a una parte del cristianismo se metía a una religión. Dice, es que ahora yo soy cristiano. Ahora no me meto a una religión. Ahora en la época moderna se meten a una iglesia. Ya ni siquiera una religión, una iglesia. Para ser parte perteneciente de una iglesia que me dé cierto estatus. Y a veces lo decimos, ¿verdad? Decimos, no, es que Dios de todas maneras los va a alcanzar. Amén, por supuesto, para Dios no hay nada imposible, y Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere y como Él lo quiere hacer. Pero si nosotros entendiéramos lo que es el nuevo nacimiento, nuestra vida daría un giro radical. No de 360 grados, porque Marlon me enseñó que ahí es regresar al mismo lugar otra vez, ¿verdad? Es de 90 grados, vaya pues. Pero tiene que haber un giro radical en nuestra vida. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús le habló a este hombre conocedor de las Escrituras. Dijo, os es necesario. Y miren que él no entendió. Conocedor de las Escrituras, pero cuando él le dice, es necesario que nazcas de nuevo, no entendió. Como muchos de nosotros no entendemos lo que es el nuevo nacimiento para nosotros. Y queremos seguir viviendo con la vida anterior. Entonces nos volvemos religiosos. Ir a la iglesia, tener una Biblia, leer la Biblia de vez en cuando nos sentimos atacados, sacamos la Biblia y leemos el Salmo 91. Cuando nos sentimos desamparados, le sacamos la Biblia y leemos el Salmo 23. Cuando nos están persiguiendo los abogados, sacamos el Salmo 121 y lo leemos también en voz alta, porque pareciera que hay un salmo para cada situación que nosotros estamos viviendo. Pero eso no es nacer de nuevo. Eso no es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo implica una serie de cosas que vamos a ver hoy, pero sobre todo la herencia que hemos recibido. Esa herencia, esta semana he sido testigo de los grandes poderes maquiavélicos que se mueven con las herencias de ustedes. Que conste que Beatriz no tiene nada que ver en ese asunto, porque ella ni arte ni parte en el asunto. Pero los poderes de personas tras las herencias de esta mujer que está allá por irse, terrible, terrible. Las intrigas, miren, es impresionante esa cosa ustedes. Ahora nosotros tenemos una herencia mejor. Nosotros hemos nacido de nuevo. Porque una cosa es cuando yo soy un religioso cristiano y sigo viviendo más o menos un cristianismo, pero sigo practicando las cosas que me identifican como un cristiano carnal. Y otra cosa es cuando yo soy receptor de los beneficios de haber nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo tiene beneficios. Yo solo puse, los vamos a ver hoy, 75 aquí, pero usted va a poder estudiar los otros. Amén. No puse 75, no tenga pena. Ahora, vamos a definir bíblicamente el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es eso. Es un cambio de vida, empezando por un cambio de mi manera de pensar.
Yo cambio, yo ya no sigo viendo el pecado, yo ahora veo la santidad de Dios y viendo la santidad de Jesucristo, mi compromiso con Él es ir tras esa santidad y generar cambios en mi vida, ¿sí? Hay cambios, por eso dice Romanos 12:2 dice, transformaos. No dice el Señor te va a transformar, dice tú te tienes que transformar. Yo te doy el poder, yo pongo en ti el Espíritu Santo, pero quien tiene que hacer los cambios eres tú. Amén. Dios nos da, fíjate bien, nos da el poder. Si a una persona lo nombran gerente general de una empresa, esa persona tiene toda la libertad de hacer cambios. ¿Por qué? ¿Qué tiene para hacer cambios? El poder. Es gerente general, ya tiene el poder para hacer cambios. Ahora él ya tiene autoridad para hacer cambios. Amén. Bueno, a ti y a mí se nos ha dado un poder que no tiene que ver con el deseo del hombre. El poder del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que es Dios mismo. El Espíritu Santo no es una influencia, ¿verdad? Que anda por ahí. Yo siento que el Espíritu Santo anda por aquí, ¿verdad? No, el Espíritu Santo no es un humito que de repente ves un humito y dices, aquí está el Espíritu Santo porque vi humo, ¿verdad? Los pieles rojas estarían contentísimos con esto, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de un poder transformador que hay en nosotros. Pero nosotros accionamos en función a eso. Ahora, quiero que empecemos a ver, y lo van a ir viendo aquí en pantalla porque necesito, de verdad, amados hermanos, necesito que ustedes se graben esto. Por eso estoy dando la prédica de esta forma. Amén. Veamos el primero de ellos. Fíjense bien, el primero, se perdonan todos nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Por cuántos pecados le has pedido perdón al Señor? ¿Sí? ¿Por cuántos pecados le has pedido perdón al Señor? Un montón. Cada día estamos pidiéndole perdón al Señor. Asumo que genuinamente. Ahora, nuestros pecados, fíjate lo que dice ahí en Efesios 1:7 para que pueden tomarle foto también a la pantalla si quieren después ir a hacer un altar familiar en casa. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Esto no es así no te perdonan los pecados. Esto no es tirarte agua, así no te perdonan los pecados. Así no eres perdonado. Esto es arrepentirme, reconocer mi pecado, y dice que es a través de la sangre de Jesucristo, y entonces tus pecados son perdonados. Ahora, quiero aclarar, porque yo no puedo corregir esto, pero sí puedo aclararles algo. Hay una escuela de pensamiento que dice que cuando Jesús perdonó nuestros pecados y cuando tú le pides perdón por tus pecados futuros también están perdonados. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque entonces no tendría sentido la gracia del Señor. ¿Para qué quieres la gracia si a todos tus pecados te fueron perdonados, hasta los que vas a cometer? Amén. A un hombre lo iban a meter preso porque le había dado 2 trompadas a otro y le quebró la nariz. Le dijeron, mire, lo mínimo que le toca es 1 mes de cárcel. Y si le doy 3, lo mismo. Entonces le dio la tercera. Porque dijo, si de todas maneras me va a tocar 1 mes, le pego 3 trompadas mejor. Y a veces pensamos así con los pecados, ¿verdad? Porque este es un engaño. No, ya están perdonados hasta los que vas a cometer. No, es cierto. Dios te ha perdonado tus pecados hasta hoy cuando le has pedido perdón. Pero los que vienen no están perdonados. Y es más, alguno de esos pecados, si nunca lo confiesas, te puede terminar llevando al lugar equivocado para ti. Amén. Así es que miren, pues, qué bendición saber que todos nuestros pecados son, que eres libre, que cuando tú le pides perdón al Señor, eres libre. Por eso cuando Pablo escribe ahí en ese capítulo 8 Romanos, de los versos 37 en adelante, dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Nada me puede separar del perdón. Él me perdonó y soy perdonado. No, Él me perdonó. En los matrimonios a veces se da esos problemas, ¿verdad, hermanos? Todos los que nos casamos, hemos estado casados, nos vamos a casar o nos vamos a descasar. ¿Verdad que tenemos ese problema, verdad? Perdóname. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. Y no te perdono. Eso no es decir, no se vuelve a repetir, te voy a tener con la espada ahí. No, esto es un perdón completo, absoluto, de todos tus pecados, de todas tus inmoralidades, de todas aquellas cosas que han dañado a otras personas. Ese es un beneficio que la palabra del Señor nos da de ser perdonados en todos nuestros pecados. Pecado de mañana, vas a tener que pedir perdón por el pecado de mañana. Si no pides perdón porque caíste en el engaño de que tus pecados ya fueron perdonados y que no hay sobre ti, es como la maldición, ¿verdad? Cuando dicen, es que ya no hay maldición, porque la maldición, Cristo cargó la maldición. Eso ya se los demostraré más adelante. Número 2, se nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mire, hermano, qué cosa más hermosa. Que se te dé a ti y a mí el derecho de ser hijos del Dios Altísimo, del Eterno. Que te reconozcan en los cielos. Mire, es que mira pues, hermano, en la tierra, y hermana, puede ser que en la tierra no todos te reconozcan como una buena cristiana o un buen cristiano, pero en los cielos, los ángeles te reconocen, te ven y te reconocen como un hijo, una hija de Dios. Y dicen, tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios. No es más, ya fue hecho hijo de Dios, ya fue hecha hija de Dios. Mira, qué maravilloso. Sí, a veces, mire, y usted quién le hubiera gustado que fuera su papá, ¿verdad? Y uno dice, el rey de no sé dónde, el rey de no sé cuándo. Pues a mí, a los que se ponen bíblicos, dicen, a mí me hubiera gustado ser hijo de David, ¿verdad? O me hubiera gustado ser hijo de Abraham. No el primero, por supuesto, porque ese fue de la carne, ¿verdad? Pero quisiéramos tener una paternidad sobre nosotros. Dice, mire, usted habla con hijos en los hogares estos, con hijos que no tienen papá, porque se los mataron, porque se fueron, porque cualquier cosa. Pregúnteles del papá. Y va a ver que cómo anhelan ellos su papá. Y entonces usted presente el evangelio. Y nosotros somos hechos hijos de Dios, ahí dice la palabra, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, lo que él le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Al nacer de nuevo recibimos a Jesús en nuestro corazón y al recibir a Jesús se nos da el derecho ya de ser hechos hijos de Dios. Ya somos ahora hijos de Dios. ¿Usted sabe que los ángeles no son hijos de Dios o sí? ¿Son hijos de Dios los ángeles? No, los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. Los únicos hijos de Dios somos nosotros, los que hemos aceptado, los que hemos abierto nuestro corazón, y Él nos ha dado ese privilegio. No todos los, y aquí tengo que aclarar también, amados hermanos, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Deje de andarle diciendo a la gente que algún pecador, no, pero es que usted es hijo de Dios. No le mienta, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios hasta que no acepte a Jesús en su corazón, no le rinda su vida y entonces será hecho hijo de Dios. ¿Criaturas de Dios? Por supuesto que sí. Todos los seres humanos son criaturas de Dios porque Dios los hizo. Pero no todos son hijos de Dios. No le diga a la gente que es impía, no le diga que son hijos de Dios. A veces nosotros hasta nuestros propios familiares, ¿verdad? Y el abuelito ya está ahí que se muere. Y uno dice, no, es que usted, y el abuelito no es hijo de Dios, ha sido espiritista, brujo, en la boca del monte, en Santa Lucía, Milpas Altas, donde sea. Pero usted no le puede decir que es hijo. Se va a ir al infierno ese hombre creyendo que es hijo de Dios. Y ahí se va a dar cuenta que no lo es. Amén. Entonces, hijos de Dios, nos ha sido dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Número 3, somos receptores de la gracia de Dios. Amén. Cuando usted llega a la casa de sus papás y sus papás los ven con buenos ojos y les sonríen, ay, hijo, hija, qué bueno, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente rico, verdad? Que a uno lo reciban bien. O de visitante en una casa, que lo reciban bien.
Pero si solo lo reciben, ya veniste vos, ¿verdad que es incómodo? Eso lo hace sentir a uno mal, ¿verdad? Por eso es que cantaban aquel salmista cantaba, ya llegó el que andaba ausente para llamar la atención, ¿verdad usted? Pero nosotros somos hijos de Dios, ya tenemos ese derecho. Por eso dice ahí ese pasaje que está en pantalla, dice, siendo justificados gratuitamente. Ni usted ni yo hicimos nada absolutamente para ganarnos la salvación. Jesús lo hizo todo. Dice, mediante la redención, por eso dice el pasaje, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál es el derecho? Tú y yo nos convertimos en una vasija para que Dios vierta su gracia en nosotros. Mire que es maravilloso. Hermano, solo piense, hermana, piense. Nos convertimos en una vasija y Dios empieza a vertir su gracia o a verter su gracia en nosotros. Mire, por eso es que los judíos por eso dicen shalom, y saben a quién se lo dicen, no se lo van a decir a cualquiera hoy. Porque shalom quiere decir que el bienestar del Eterno te siga todo este día por donde quiera que tú vayas. Todo eso significa shalom. Ahora nosotros tenemos algo mayor que el shalom del judío. Nosotros tenemos la gracia de Dios derramando. Dios te da esa gracia y yo no sé ahora, no sé si se usa mucho, pero antes se usaba mucho, ¿verdad? Ni gracia tenés, le decían a uno. Mi mamá lo usaba mucho, ni gracia tenés. O sea, cuando yo veía que me decía que yo no tenía ni gracia, pensaba, ¿qué tengo que hacer para tener gracia? Y había que hacer muchas cosas para convencer a una mamá, digo yo, de que uno primero había que ganar las clases en la escuela, ¿no? Y luego tenía que ser obediente, ¿verdad? A una mamá, las mamás se derriten con la obediencia, más que con los mimos y los besos, porque ellas saben que tanto beso al final los traiciona. Pero, ¿verdad que la obediencia para la mamá es bien importante, ¿verdad? Si mi hija hace tal cosa, y sí, mamá, y lo hace, y va a hablar bellezas de su hija. Pero si le dice, hacelo tú, mamá, no tengo ganas, espérate que termine la serie. Esa mamá no va a derramar su gracia sobre su hija. Ahora, ¿cómo Dios te ve a ti? Ese es un derecho que nosotros tenemos. Es un derecho adquirido a través del nuevo nacimiento, que la gracia de Dios esté en nosotros. Por eso es que cuando yo oro, los que me conocen y saben que oro por ustedes, saben que siempre les digo, Señor, que tu gracia esté en ellos. Porque sé que si la gracia del Señor está en ustedes, les va a ir bien. Amén. Vamos al número 4 entonces. Todo nuestro pasado es sepultado. Amén. Ya no tenemos nada que ver con el pasado. ¿Cuántas personas se enferman porque solo se mantienen pensando en lo que pasó, en lo que sucedió, en lo que me hicieron? Y entonces están amargados viviendo y pensando, ay, lo que me hicieron, y pensando cómo se desquitan cuando el Señor dice, miren todo lo que dice la palabra del Señor. Dice ahí en ese pasaje de Miqueas capítulo 7, verso 19. Para los que no saben, sí existe un libro que se llama Miqueas en la Biblia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Solo eso, hermanos. Es que mira, si hermana Martita se enoja con su hija, que es la que conozco, su hija, pero hermana Martita ama a su hija. Y cuando llega su hija al mediodía, casualmente llega al mediodía a la hora de almuerzo, y hermana Martita la recibe con una sonrisa. Y ella piensa que su mamá la va a regañar, la va a reprender, le va a reprochar, pero no es nada. Le dice, mija, ¿quieres almorzar? Dices, ven. Ella no se está acordando de la malcrianza que su hija le hizo. Ella se goza de ver que su hija se está acercando a ella. Y esto es lo que el Señor ha hecho. El pecado nos impide acercarnos al Señor. Cuando hemos cometido un pecado, miren, cuando hemos cometido un pecado y somos un poco berrinchudos, no vamos a hablar con el Señor porque estamos en berrinche, ¿verdad?
Y el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Pero no estamos emberrinchados. Eso no, es que ya, me da vergüenza ir a hablar con el Señor por lo que hice. Pero el Señor no te está preguntando si tienes vergüenza, no te está diciendo que vengas. Eso es lo que el Señor ha hecho, sepultar nuestro pasado. No tenemos que andarnos. ¿Por qué cargamos nuestro pasado si el Señor ya lo sepultó? Amén. Con todo el respeto que se merecen las personas que fallecieron. Pero, ¿para qué pagas tanto dinero para ir a ver un cacaste que está ahí abajo hundido en el mar? ¿Mm? Ustedes dirán, entonces, ¿qué hacemos con los museos? No, anda por cuestiones propias de información histórica y todo, pues tampoco te vas a agarrar al dinosaurio y decir, cómo hubiera querido conocer a los dinosaurios, ¿verdad? No, tu pasado está sepultado, ya el Señor sepultó tu pasado y te dice, ya, tú no tienes nada que ver ya tú no tienes nada que ver con tu pasado. Camina hacia adelante, puestos tus ojos en Jesús, mira hacia adelante, corre en la carrera de la fe. Ven, pero algunos hacemos eso, ¿verdad? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, o sea que rompe toda atadura con nuestros ancestros y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Qué profundidad tiene el mar? ¿Dónde andaba ese Titanic? ¿Dónde está? ¿A cuántos kilómetros? 4 kilómetros. Dentro de las investigaciones científicas, una de las partes más profundas del mar dice que está a 18 kilómetros. Y no creo que haya nave que soporte eso, ¿verdad? A ver, tal vez una sonda. Pero imagínate, y él dice que echó al fondo de la mar tus pecados. ¿Qué vas a andar haciendo de buzo ahí o de buza queriendo sacarlos, verdad? No tienes que estar haciendo eso. Vamos al siguiente. Fíjate bien, esto es una ventaja. Estos son beneficios que el Señor nos da, que ya nadie te puede estar señalando. A la gente te puede decir, pero tú eras antes esto. Pero tú fuiste la cáscara con que se curaba el giote ahí en la colonia, ¿verdad? Pero nadie te lo puede decir, pero tú ya no eres eso. Tú ya no eres eso. Tú eres una oveja. El Señor lo dice, ¿verdad que sí? Dice, ovejas de mi prado, ovejas de mi mano, dice una versión. Amén. Ahora, vamos al siguiente. Se nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora, ¿por qué el corazón de piedra es quitado? Porque ahí no se puede escribir y no puede ser sensible al Espíritu Santo. Amén. Así es que dice, y les daré un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, el Espíritu Santo. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden. Un corazón de carne para que anden según mis ordenanzas. Para que ahora ya no le obedecemos al mundo. Ahora ya no le obedecemos a Satanás. Ahora ya no le obedecemos a los deseos de nuestra carne. Ahora le obedecemos al Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. Y es un beneficio de nacer de nuevo. Tu corazón ya no es un corazón duro. Ya no es un corazón duro. Muchos dejan endurecer su corazón por las ofensas. Por eso hablé del pasado antes. Algunos se siguen relamiendo con el pasado, ¿verdad? Es que yo soy así porque a mí me hicieron esto. ¿Verdad que a veces oímos a personas decir, es que yo soy así de duro porque así me hicieron? Y a veces se mira, dura cerviz, les decía el Señor a los israelitas, ¿va? Porque a veces, no, es que a mí lo que me hicieron. Yo tengo razón, no tienes ninguna razón. Si naces de nuevo, no tienes ya ninguna razón para estar. Tienes un corazón sensible a la voz del Espíritu y un corazón sensible para obedecerle al Espíritu. Amén. Retomo el tema de los matrimonios, tal vez porque estamos ya cerca de la reunión. A veces los mayores problemas en los matrimonios es por la falta de perdón, por supuesto. Porque no se quieren corregir las cosas, pero también porque hay un corazón duro, endurecido. Y me quiero desquitar
¿Qué es una de las cosas que más satisface al ser humano? Vengarse. Justicia por su mano, ¿verdad? Esto es lo que más me satisface, que me logré desquitar. Le logré dar donde más le dolía, en los matrimonios, que es la institución que Dios estableció para que nosotros edifiquemos. Dice, por eso edifiquemos, ¿verdad? Bien, bien nuestra casa. Amén. Ahora, fíjate bien, dice, y guarden mis decretos y los cumplan. Que anden, guarden y los cumplan. Y me sean por pueblo. O sea, que se tiene que conocer. Te da un corazón de carne para que la gente sepa, esta mujer es diferente. La gente que te ve en tu trabajo dice, ella es diferente. La gente que te ve en tu trabajo como hombre dice, es que este hombre es diferente, ¿verdad? No los trata como los trataban las demás personas. ¿Saben dónde ves fácilmente si un cristiano ha cambiado? En su casa no, porque no te va a dejar entrar. Invítalo a un café, a un restaurante. Y oye cómo trata a los meseros. Y así es su corazón. Porque el mesero está ahí para servirte, ¿verdad? Y te sirven, ¿verdad? Bien o mal, pero en algún momento te sirven. Y en tu corazón, ¿cómo les vas a contestar? ¿Cómo les vas a hablar? Muestra cómo tú tratas a la gente que puede estar a tu servicio en tu casa. Amén. Muy bien, un nuevo corazón. Se nos entrega toda autoridad espiritual. Y eso es parte, el siguiente, es parte de lo que sucede en la vida del creyente. Muy bien. Mirad, dice, os he dado autoridad para hollar. Yo hice adobe con mis papás cuando era un niño. Mis papás construyeron su casa y su casa era, y nuestra casa fue hecha de adobe, ¿verdad? Adobe, alambres cruzados, así madera más o menos, así lo hacían los arquitectos, maestros de obra. Y yo aprendí a hacer adobe así. Eso es lo que el Señor dice aquí. Hollarás, aplastarás serpientes y escorpiones. Con autoridad que el Señor nos ha dado. Ya tenemos autoridad. Que no la usemos es otra cosa, pero que la tenemos, la tenemos. Que tú sepas discernir en tu casa cuando algo anda mal, a todo nivel, no solo que tengas que ver que pasa una sombra o que te encendieron la televisión y no hay nadie contigo. No, eso no, también, pero eso no. Pero a veces conflictos en la misma casa, ¿no? Y dice, ¿tú de dónde viene esto? Tienes que discernir. ¿Por qué? Porque se te ha dado autoridad y en algún momento tienes que orar en el nombre de Jesucristo. Se nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, el nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la verdad de la palabra del Señor, el poder de la sangre de Jesucristo. Mira, 4 armas poderosísimas para hollar serpientes y escorpiones. No puedes estar aquí. Tienes que salir de este lugar ahora en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Y no te vas a poner a pelear con él, ¿verdad? ¿Y quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Quién te mandó? ¿Dónde estabas? No, ordenas en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en esta casa. Ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Que hay una persona, mira, sobre las mismas enfermedades, a veces son espíritus. Y digo enfermedad porque a veces son espíritus de enfermedad. Entonces tienes que actuar en eso, discernir. Es un espíritu. Esto no es una enfermedad cualquiera, esto es un espíritu. Y tienes la autoridad de parte del Señor. Es que nos ha sido dada autoridad de parte del Señor. Pero tenemos que usarla. Amados hermanos, despierten, por favor, usen esa autoridad que Dios les ha dado. Y los varones principalmente, hermanos, cuando oigan un ruido en la casa, nos mandan a su esposa que ella vea, ¿va? Háganlo ustedes, y mi hija, no, tranquila, ¿verdad? Tuvimos una experiencia con Beatriz esta semana y estábamos 3 personas ahí, pero una de las 3 vio que había una 4ª persona y no era Jesucristo. Y Beatriz se asustó, me dijo, y le dije, tranquila,
Y la dejé hablando con la persona y me fui a reprender, a tomar autoridades. Porque están en los aires, están en las paredes, se están moviendo por todos lados. Pero hemos recibido autoridad para echarlos fuera. Beatriz a veces me dice, no hombre, pero no grites, porque a veces yo siento algo y luego, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Eres atado en el nombre de Jesús. Te vas. Ya me dice, ¿por qué gritas? Porque a este le tengo que gritar, tal vez es sordo, entonces mejor le grito. Pero mejor ejerzo la autoridad y no me quedo, siento algo raro. No, hermanos. Dice ahí, mirad, os he dado autoridad para hollar, aplastar. Hollar es lo mismo que hacen con los adobes aquí en Guatemala, pero los lagares, las uvas, ¿verdad? Como están igual, ¿verdad? Es lo mismo. Dice, y sobre todo poder, potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, tronos y dominios. Tú tienes autoridad para reprenderlos y echarlos fuera. Te están robando. Averigua quién es a nivel espiritual, ¿verdad? Vamos a empezar a ver. Y ejerce autoridad. Miren, Satanás se ha encargado de convencer a la iglesia. A la iglesia posmoderna se le llama, se le ha encargado de convencerlos que Él no existe. ¿Verdad? Es como que Satanás se esconde. Dice, no, yo no existo. Ustedes tranquilos. Yo no voy a hacer nada. Miren, aquí estoy, no, estoy en estatua. Estuata, decía don Chevo. Ustedes, no me muevo, no, tranquilos, ¿verdad? No, hermanos, todos los días Satanás está tratando de destruir, de robar y de matar. Y tú tienes autoridad para echarlos fuera. Tu despensa, miren, les aseguro que hay otros hermanos que no testificaron o no vinieron hoy, ¿verdad? Porque se fueron a gastar la provisión que Dios les dio sobrenatural. Que Dios los bendijo económicamente esta semana. De una u otra forma, pero económicamente. Eso es. Ahora, ¿qué pasa si oro por los enfermos? ¿Qué pasa si veo que algo está afectando mi negocio, mi casa, mis finanzas, la relación matrimonial, la relación con hijos? Yo sé que algo anda mal en esa relación. Algo está trayendo cizaña, pues, y no tomo autoridad. ¿Verdad? Amén. Vamos al siguiente porque no quiero dejarlos con dudas. Se nos da el permiso de usar el nombre de Jesucristo. Eso es glorioso. Glorioso. Hermanos, no tengo la cita bíblica, si alguien me ayuda con los famosos hijos de Seba. Es Seba, fíjense bien. Un googleazo dicen los muchachos. Fíjense bien. Solo déjenme, por favor. Uno de las sugieres me regañó porque dijo que le llevo el té caliente y lo deja que se enfríe. Por cierto, miren qué guapas están las sugieres. Qué bendición ver a nuestras hermanas así. Amén. Gloria a Dios por su servicio. Están desde temprano, cuando nosotros venimos con la pastora, ya ellas están aquí, tienen prácticamente terminado lo del templo. Pero en ese pasaje fíjense bien con el nombre de Jesucristo. A ti y a mí nos ha sido dada la autoridad para usar el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Es como los papás que le dan al hijo la tarjeta de crédito y le dicen, vayan con cuidado, mi hijo, y aquí está la tarjeta. ¿Verdad? Y el hijo sabe, solo que le dice, menos de 5,000 puedes gastar. Más allá de 5,000, y él va a McDonald's, entonces va a ser chinche los 5,000. Pero bueno, fíjate que a los hijos de Seba, estos hijos quisieron echar fuera a unos demonios que estaban en un joven. Y dice que este demonio, ¿lo encontraste, mi hermano? Hechos 19, 11. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Se los voy a leer para que vean. Dice ahí en ese pasaje 11 al 20, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. Por eso dicen, era Pablo. No, eres tú.
¿Cuál es la diferencia entre Pablo y tú? Que Pablo sí le obedecía a Dios y tú no lo estás obedeciendo. Que Pablo sabía el poder que había en él y tú lo sabes, o por lo menos ahora ya lo sabes y no lo estás usando. Pero dice ahí, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Mira el poder que tenían los. Ahora, ¿por qué? Porque lo usaban. Lo usaban. Si tú no usas algo, en algún momento se va a deteriorar. Porque no lo estás usando. Ahora, oye lo que dice, porque quiero ver, pero dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, que existen algunos en las iglesias cristianas, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por el Jesús que predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes. Oigan, eran hijos de pastores, ¿va? Los que hacían esto, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Okay. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no funcionó si eran hijos de pastores? Habían escuchado el evangelio toda su vida, habían nacido cristianos, ¿verdad? ¿Por qué no les obedeció? Porque a ellos no les fue conferido el permiso para que usen el nombre de Jesús. A ti sí. A ti sí te fue dado. A esos 7 muchachos, fíjese que fue un hombre endemoniado, pero fue un hombre el que le dio a los 7 y dice que los desnudó y los mandó malheridos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque yo lo puedo entender de esa manera. Porque a ellos Dios no les dio la autoridad de usar el nombre de su Hijo. Pero a ti y a mí se nos ha dado la autoridad. Usemos el nombre de Jesucristo porque tenemos la autoridad. Llevas ahí el sello del Espíritu Santo y cuando los demonios te ven, saben que tú tienes la autoridad para echarlos fuera, para reprenderlos. Y no lo haces. ¿Verdad? Los demonios te rajón, dicen los demonios. ¿Se acuerdan los pleitos en las escuelas o en los colegios? El que escupa aquí primero gana, decía mamá. Y el diablo a veces a algunos cristianos les dice así, ¿verdad? Porque solo están haciendo sombra. ¿verdad? No, yo sí le doy. Es que, y cuando se les presenta, no, salen huyendo. Llamemos al pastor, dicen. Llamen a aquel hermano que es bueno para eso. Hay un hermano que es bueno para esto. Es que no se trata de ser bueno, se trata de ser obediente y entender que tienes el nombre de Jesús. Y Dios, el Padre Celestial, estableció un decreto donde Marlon puede usar el nombre de Cristo, donde Raúl puede usar el nombre de Cristo, donde Verónica puede usar el nombre de Cristo. Y dice, hija, te doy autoridad para usar el nombre de mi hijo. ¿Qué puerta no se va a abrir? ¿Qué puerta no se va a cerrar? Si cierras una puerta, la vas a cerrar. Los pleitos, miren hermanos, de verdad, mejor sigo porque si no me detengo. Dice aquí, ok, fíjate bien. Ahora, aquí es importante esto. Esto no es un día, una vez, en un tiempo de oración, en una vigilia, es todos los días. Esto es todos los días. No, el Señor no te dice, mira, como los papás te daban la tarjeta a la mamá y le dice, Isa, mira, llévate mi tarjeta y haces el súper y todo. Ya. Pero cuando la Isa regresa, esa es la gran ventaja con los hijos, ¿verdad? Que antes, si uno les daba efectivo, se quedaban con el vuelto. Con la tarjeta no se pueden quedar con el vuelto. Entonces ya viene y le devuelve la tarjeta. Dice, mamá, aquí está la tarjeta. ¿Sí? Compran de más, cabal. No han visto el baúl de su carro cómo va. Pero tiene que devolverlo. Tú no tienes que devolver esa autoridad que el Señor te dio. Te dio la autoridad de usar el nombre de su hijo. Por eso es que David, ¿qué le dijo David al Goliat?
Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Mm? Amén. Por eso dice la palabra ahí, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermano, esto lo tenemos que leer todos los días. ¿Sí, sí, sí? Solo con tener el nombre, es que no tienes que aprenderte. Pastor, enséñame cómo echar fuera demonios, ¿verdad? No, usa el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, amado hermano, hermana. En tu misma casa. Cuando Dani era pequeño, vamos a ministrar con ustedes hoy. Cuando Dani era pequeño estaba, y Dani ha sido siempre así como retraído con las cosas. La Raquel es chispa, pero Dani ha sido así, que si le hace una cama cerquita, se va a acostar un rato. Y yo había llegado del trabajo y me recosté. Dije, no, recostéme, pues ¿cómo? Pero Berry estaba corrigiendo a Daniel. Y el Dani, ¿por qué? Se le desapareció. Cuando lo vio, el Dani estaba acostado. Y le dijo, te levantaste. Y yo pegué un brinco en mi cama y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea que obedecimos los dos de una vez. Pero es que hay una autoridad, obviamente, y esa autoridad es reconocida por los espíritus. Mira, es que los demonios, cuando ven que tú tienes autoridad en el nombre de Jesús, casi no se van a meter contigo. Te van a andar huyendo, van a andar evadiéndote. Se le muestran a quienes no tienen autoridad porque a ellos sí los fastidian. Pero cuando entras tú, oh, bendito Dios, eso es tremendo, hermano. Muy bien. Y aquí viene una parte que a veces no estudiamos mucho, que es la de ser embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos embajadores de su reino. Mira, ¿qué es un embajador? Es un representante ante otras naciones extranjeras. Promociona el diálogo, fomenta el intercambio comercial y cultural y refuerza las relaciones entre los países. Es el evangelismo puro. Es lo que el Señor le llama el ministerio de la reconciliación. Vaya, pues, somos embajadores. Vamos con credenciales del Señor y hablamos en el nombre del Señor. Reconciliamos a la gente, les predicamos el evangelio en el nombre del Señor. Los cristianos no debemos de andar así, hermano. O cuando entra alguien, bajamos la... Porque como que estamos buscando dinero, tal vez por eso es que algunos encuentran dinero a veces, pero los cristianos debemos de andar con la cabeza levantada, donde vayamos, caminamos con nuestra cabeza erguida, hermano, ¿verdad? Tampoco así como los hombros subidos, así como que eres el palomo, pechudo, no, con nuestra cabeza levantada. No tenemos de nada que avergonzarnos, nuestros pecados han sido perdonados, somos hijos de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesucristo nos ha sido dado. ¿Por qué vamos a andar con la cabeza agachada? Muy bien, embajadores, fíjate bien. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Mira lo que está diciendo, como si Dios rogara por medio de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios va a respaldar lo que tú digas. Amén. Dios va a respaldar lo que tú digas. No tengan miedo de hablar, pero es que me gustaba mucho Chiqui Drácula, porque les gustaba mucho el no tengan miedo. Hermano, no tengan miedo. No tengan temor. Dios los va a respaldar. No tengan esa duda de ¿será o no será? ¿Será? Y a veces, ¿será que estoy bien con Dios y Él me va a respaldar? Si tus pecados fueron perdonados, Dios te va a respaldar. Amén. Dice la palabra del Señor ahí. Esto es importante. Dice, reconciliados con Dios. Para ser embajadores, para ir representando al Señor, tengo que estar reconciliado con Él antes. Si no me va a pasar los de estos muchachos, ¿verdad? Que no voy respaldado por Dios, ¿verdad? Yo recuerdo, yo estudié aquí en la escuela federal, tipo federal, aquí por Pamplona.
Ahí estuve la noche, ahí estaba en el Instituto 1 de Julio de 1823, que fue cuando fue la verdadera independencia de Guatemala. Pero eso se los cuento después, se los cuento en septiembre. Pero miren pues, entonces a mí me tocaba caminar desde ahí de la Escuela Federal hasta aquí al Roosevelt, enfrente de los campos de Roosevelt, donde está el CUM ahora, va a ser lo que más abajo, y ahí está la casa heredada de mis padres aún. Y me acuerdo que una vez ahí en el Trébol, donde está el INCAP, enfrente del INCAP, no sé qué pasó y uno de los cuates del grupo se empezó a pelear con otros, ¿va? Pero los otros eran gruesos, ustedes, así, aquellos callejeros, ¿va? Y entonces empezó y todos corrimos, ¿va? Y el cuate gritó, muchachos, no me dejen solo. Y de verdad lo dejamos solo, ¿eh? Y cuando lo vi, iba prendido en el capó de un carro, así, huyendo, ¿verdad? Y el del carro, pues no paró porque sabía que lo iba a salvar. Pero no es que Dios te deje sola. No, Dios no te está dejando sola. Dios nos está alejando. A ver qué pasa ahora que está el gran. Miren, Israel se alejó ¿verdad que cuando David salió a la batalla, los de Israel, yo veo que dieron un paso para atrás y eran muchachos listos para correr, ¿verdad? No sabían lo que Dios iba a hacer con Goliat. Pero cuando él cae y aquel le parte la cabeza con la espada del cuello, ya Israel, y ahora sí, ¿verdad? Como montoneros, ¿verdad? Ahora sí, todos a pelear la batalla. Dios no te va a dejar. Te aseguro que cuando el espíritu inmundo entras y ve a Cristo, ve la autoridad que tú llevas. Amén. Muy bien, vamos al siguiente entonces. Somos enviados a destruir toda obra de las tinieblas. Eso se lo saben ustedes de memoria. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra seres humanos, sino contra poderes. Amén. Defensiva y ofensivamente. Proteges tu casa, oras por tu casa, oras por los dinteles de tu casa, cubres la entrada de tu casa, vas a orar por la habitación de tus hijos, vas a orar por la habitación de tus hijas, oras por tu despensa, oras por tu artesa de amasar, oras por esa mesa del comedor donde todos se sientan, oras con autoridad. No es, ay Dios, a ver cómo nos va a ir, a ver si, bueno, aunque sea frijoles, comamos, ¿verdad? Es que pasan, estas semanas han pasado tantas cosas. Un empresario muy fuerte que estaba en contacto ahí con la Beatriz, le decía otro, Beatriz tiene un primo que es cardiólogo y tiene un hospital en Petén. Y este otro primo, como es más creído que todos los filisteos juntos, le dice a este otro primo, a ver cuando nos juntamos a comer una tortilla con frijol. Y el otro, el cardiólogo se me enojó. Digo, ¿y este qué cree? Dice, si yo como todos los días tortilla con carne. Este cree que porque yo estoy en Petén, estoy en árboles ahí comiendo frijoles con tortilla. A veces, como cristianos, nos conformamos con frijoles y tortilla, porque no ejercemos la autoridad que Dios nos dio. Y mira, eso es tremendo. No ejercemos la autoridad. Entonces estamos viendo frijoles y viendo tortillas, bueno, aunque sea, ¿verdad? Había un dicho en mi época, en mi generación de jóvenes, había un dicho que cuando uno andaba buscando una novia y andé por ahí la miraba bonita y de repente no era ella, sino era otra que no era tan agraciada, decía, bueno, a falta de pan tortilla, decía uno, ¿verdad? Pero ese era en esa época, ahora ya no es así, ahora todas son bonitas. Pero mira, pues, muy bien, terminemos ya de avanzar con esto. Vamos a la siguiente. Somos responsables de extender el reino del Señor. Tú no puedes decirle al Señor, cuando te encuentres con Él, no vas a poder decirle, es que no lo va, cuando te digo no vas a poder, es porque no vas a poder, no te van a salir las palabras de la boca. No le vas a poder decir que tú no sabías cómo hacerlo. Porque Él te va a decir, mira todo lo que te he dado, mira todo lo que te di. Tú no le vas a poder, ni te van a salir las palabras, te vas a quedar tartamudo delante del Señor. ¿Qué le digo? Mira, todas estas almas que se fueron al infierno son tu responsabilidad, porque tú no les hablaste y yo te los puse enfrente. Te mandé a trabajar en ese lugar para que tú salvaras a esa gente. Te mandé a vivir en ese vecindario para que salvaras a esa gente. Te mandé
Y es que no entendí. Ahí los entendidos, miren, en el infierno hay muchos entendidos, ¿eh? Lo único es que lo entendieron tarde. Amén. Dice la palabra, id por todo el mundo y predicad. Eso es todo el mundo, es toda la casa, esto, tu familia, los amigos, los compañeros de trabajo, todo el mundo es eso. Y debemos de predicar el evangelio, hablarles del Señor. Mire, yo he visto, soy testigo, y sé que algunos de ustedes lo han hecho, pero testigo de oír y ver. Beatricita esta semana se ha puesto a hacer. No, tú dijiste que había, y le ha hablado a la gente, le habló al oftalmólogo, le ha hablado a otra gente, y les habla del Señor. A sus primos les habla del Señor. Así, con claridad. Y esta. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Ahora, nosotros nos gozamos. Dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero mira, pues, hermana, ya me quedan 6 minutos. Mira, pues. A veces nosotros nos conformamos con hacer una oración de comida, ¿verdad? Nos invitan a algún lugar a comer y dice, como saben que soy cristiano, le dicen, no sé si querés orar, le dicen a uno, ¿verdad? Y dice, no, y miren pues cómo somos desobedientes. Bueno, yo no sé si ustedes acostumbran, y te están diciendo que ores. Yo no sé si ustedes acostumbran, ¿verdad? Y no acostumbramos, pero sabemos que tú oras, va a orar. Y hace la oración más micro que se pueda conocer, ¿verdad? En lugar de aprovechar ese momento, ¿verdad? Decir, bueno, cuando abras los ojos, tal vez ya te quitaron el plato de comida, pues, pero tú estás haciendo una oración consistente por los alimentos, porque te dijeron que oraras por los alimentos. Es tu oportunidad de hablar, de evangelizar, mandar un mensaje evangelizador. Amén. Muy bien, vamos al siguiente, vamos a llegar al 12. Oye, se nos da la promesa que haremos las mismas. Mire, es que esto, ¿qué obras hizo Jesús? Va. ¿Qué obras hizo? A ver, ¿qué obras hizo Jesús? ¿Sanó enfermos? ¿De qué enfermedades? ¿Ah? Lepra, ceguera, paralíticos. ¿Qué? Ahora dice que nosotros haremos las mismas obras que Él. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Jesús todos los días oraba al Padre, se ponía en sintonía con el Padre, escuchaba dirección del Padre y cuando bajaba iba a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Porque llevaba esa autoridad, él sabía que era la autoridad de su Padre. Y los demonios también lo sabían. Ellos le decían, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Ahora, fíjate bien, haremos las mismas. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? A un ciego le echó lodo a usted. Con saliva, vamos, que con saliva y le puso barro en las cuencas de los ojos. Seguramente había nacido ciego, por supuesto. A otro solo le dijo, ve, lávate, a ese mismo le dijo, lávate en el estanque Siloé. A otro le dijo así como quiere, se ha hecho, y vio a otro paralítico, lo levantó y tus pecados te son perdonados. Enfermedades que no se curaban. Busquen en todo el evangelio, busquen. Y ustedes van los que usan mucho la mente van a decir, no, es que es una enfermedad nueva. Pero miren a ver que no hay ninguno sanado de gripe o de catarro. Porque eso se lo dejaba a los discípulos, ¿no? Sanó cosas que eran imposibles de sanar. Miren a que ha vivido de Naín, su hijo ya había muerto. Y él va y baja en el féretro y bajan y toca el féretro y el niño se levanta. A la niña Talita Kumi le dice y la niña. Ahora dice que tú y yo haremos las mismas obras. ¿Por qué no las hacemos? Porque no las hacemos. Porque no hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. ¿Estás enfermo? Enchamarrate y te tomas tu café aspirina. Ya no existe, pero café aspirina.
y te vamos a dar un tecito y querés que te pongan la televisión enfrente para que te entretenga, te traigo tu computadora, aquí está tu celular. ¿Qué, qué? Como decía aquel animador mexicano, ¿qué haces? Levantalo de ahí, decía, te levanta, aquí no te vas a enchamarrar, vamos a orar por ti. No, es que ya no, ya no aguanto. Ahorita vamos a orar por ti. Y después si querés te enchamarás, pero ya sano. ¿Verdad? Pero no lo hacemos. Dice, se nos ha dado las mismas obras. Dice la palabra del Señor ahí en ese pasaje que están viendo en pantalla. De cierto les digo que el que cree en mí, él también que hará las obras que yo hago. Y mayores hará que, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora, las obras de Cristo, amados hermanos, y aquí está la clave, estaban cimentadas en el amor al prójimo. Toda obra que Cristo hizo estaba cimentada en el amor. ¿Saben por qué a veces la gente no sana? Porque nosotros queremos que sanen para gloria nuestra. Para que vean, el sanador, el chamán evangélico. No, es para gloria de Él, para que Él se glorifique, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Dice ahí, para eso vamos a hacer las mismas obras. Echaba fuera demonios, predicaba el evangelio. Jesucristo no sé qué decía, bueno, ahora solo es una mañana solo de sanidades. ¿Y la palabra? Es una mañana, es una noche de liberaciones. ¿Y la palabra? Jesús predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y dice que nosotros haremos las mismas obras que Él, y aún mayores, dice. Porque obviamente hay más gente, ¿verdad? ¿Las haces? ¿Hacemos las obras? Es que mira pues, hermano, hermana, y con esto termino. Mira pues, así como probaste la parte económica, prueba hacer las obras que Jesús hacía esta semana. Prueba. Háblale a alguien del Señor. Dile, mira, ya que me amaste, quiero decirte esto de parte del Señor. Mira, ya que me hablaste, ¿verdad? Prueba. Y si te dicen, estoy enferma, ora. De una vez dile, ahorita mismo vamos a orar y esa enfermedad se va a ir. ¿Por qué? Porque estás conectando el poder de Dios, la autoridad de Dios con tu fe y estás infundiéndole fe a la persona por la que vas a orar. Va a sanar. No lo dudes. Es un problema de trabajo. Mira, vamos a orar por ese problema de trabajo. ¿Verdad? Oremos. Yo creo que el Señor va a resolverte ese problema. O despiden a tu jefe o te despiden a ti, pero el problema va a ser resuelto. Dios lo va a resolver. Cualquiera de los dos. No, Dios tiene muchas alternativas. Hasta te pueden terminar aumentando el salario y tú, según tú estás en problemas, ¿no? O sea que aquí lo premian uno por ser malcriado, dicen algunos, ¿no? No. Pero ahora, voy a hacer las obras que Jesús hacía. Jesús se levantaba después de haber orado con el Padre y bajaba del monte, dice, a orar por los enfermos y a echar fuera a los demonios y a predicar el evangelio de la paz. Hagámoslo y vamos a ver nuestros hogares, nuestras familias cambiadas, transformadas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a dedicarle al Señor todo nuestro corazón y a decirle, Señor, han sido 12 beneficios, pero son decenas de beneficios más los que tenemos. Y ese pasaje final, que ya no lo leímos, pero lo leeremos en algún momento, dice, no moriremos, sino que viviremos. No moriremos. Mira, ese miedo a que... Yo he pensado algunas veces eso, hermano, ¿cómo será morirse? ¿No? ¿Cómo se sentirá ese momento en el que sabes que te vas a morir? Y el Señor te dice, no morirás. El cuerpo físico se va a quedar aquí. Viviremos. En pocos segundos. Mire, a veces vemos y entonces la persona murió y llaman a todos los familiares y dicen, mire, se murió fulano tal. Entonces llegan todos y empiezan a pedirle a Dios que lo lleve al cielo. Sí, ese montón de minutos que se fue para donde escogió. No.
Que estén diciendo, Señor, que esté en tu presencia. No, que descanse en paz. No va a descansar en paz si no recibió a Cristo en su corazón. ¿Verdad? Amén. Así es que, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hemos sido tibios por desconocimiento o porque conociéndolo no nos detuvimos a ver lo que tu palabra dice. Pero tú nos has dado derechos. Como hijos tuyos nos has dado derechos. Nos has dado autoridad y nos has dado poder. Y tú estás esperando que nosotros ejerzamos esos derechos. Y Señor, nos acabas de mencionar de que nosotros haremos las mismas obras que tu Hijo Jesús hizo. Todas ellas cimentadas en el amor. Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, pero predicar el evangelio de la paz. El evangelio que cambia, que transforma, Señor. Aquí estamos un grupo de hombres y mujeres, Señor. Hay jóvenes también. Que, Señor, queremos ser usados por ti. Queremos dejar, hoy, Señor, renunciamos a seguir siendo espectadores. Queremos ser protagonistas de la transformación de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio. Señor, no solo espectadores, nos bajamos, descendemos de esas gradas, Señor, donde solo mirábamos lo que estaba pasando, creyendo que nosotros no podíamos hacerlo. Y, Señor, corremos de la manera correcta ahora la carrera de la fe. Señor, ahora sabemos, Señor, que nos toca pelear la buena batalla de la fe. Ahora sabemos, Señor, que no estamos solos. Es probable que nuestra pasividad tuvo que ver, Señor, con que dudamos que estuvieras con nosotros. A causa de cualquier cosa, Señor, pero dudamos. Hoy, Señor, queremos dejar la pasividad. Queremos dejar conformarnos a este mundo, Señor. Hacer lo que otros hacen. Estar imitando a otros. Por vergüenza no hacer otras cosas, Señor, que tú nos mandas, sino por vergüenza nos acomodamos a esas personas, Señor. Queremos dejar eso ya, Señor. Queremos levantar, Señor, nuestra fe a ti para que hoy le pongas un sello a nuestra fe. Un sello, Señor, que establezca que la autoridad tuya es una autoridad inmutable para efecto de quien viene esa autoridad, porque tú eres un Dios inmutable. Tú no cambias, Señor. Señor, que hoy mismo vayamos a nuestra casa y empecemos a romper cadenas, empecemos a romper ataduras, empecemos a orar por los enfermos, empecemos a predicar el evangelio. Señor, que en lugar de estar escuchando música del mundo, Señor, que en lugar de estar escuchando, Señor, oh Padre, tantos noticieros que solo malas noticias traen, Señor, vamos a escuchar la voz de júbilo y de salvación en nuestra propia casa, Señor. Que en los 4 ángulos de nuestra casa, que en los 4 puntos cardinales de nuestra casa, nosotros escuchemos voz de júbilo, voz de salvación, Señor, porque arremeteremos contra todo espíritu que esclavizó a algunos de nuestros seres queridos ahí en casa, Señor. Y no nos conformaremos con estar viendo, Señor, cómo el mundo actúa. No nos conformaremos a ver, Señor, cómo el sistema del mundo se metió a nuestra casa, Señor. Vamos a establecer el reinado de Cristo en nuestra casa. Vamos a establecer el reinado de Cristo, porque damos, Señor, nuestro corazón abierto para que seas tú el que gobierne, reine y permanezca firme por siempre y por los siglos de los siglos. Adoramos tu nombre, Señor. Señor, tú nos has dicho, Señor, finalmente que no moriremos. Así es que no hay nada que temer, Señor.
No hay nada que temer porque no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras grandiosas que tú has hecho. El próximo domingo estaremos aquí contando y diciendo, pastor, yo quiero testificar de lo que pasó esta semana en mi casa. Pastor, yo quiero testificar de lo que pasó en mi matrimonio. Quiero testificar de lo que sucedió en mis hijos. Quiero testificar de lo que pasó cuando yo abrí mi boca y conté acerca de Cristo. Y así, cada domingo, cada día, cada semana, veremos tu gloria. Veremos tu gloria derramándose en nuestras vidas y en las vidas de aquellas personas que nos rodean, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Y proclamamos, Señor, con gozo y con alegría,